La palabra ley en la pista 8:32, conocerás la verdad y la verdad lo harás libre. La palabra de Dios que tiene tanto poder. La palabra de Dios que cuando llega al hombre, el hombre es cambiado, es diferente. Hay veces tratamos de buscar cambiar nuestra persona con la ayuda de un hombre humano o de consejería o diferentes tácticos que buscamos, ¿verdad?, para poder cambiar. Pero la Biblia dice que cuando el hombre viene a Dios hay un cambio, y ese cambio es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es acompañado con poder, poder de Dios. Y cuando el poder de Dios toca tu corazón, hay cambios. Dice, conocerá la verdad los hará libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La Biblia dice que si el mundo no está en Cristo, nueva criatura eres. Tú eres nuevo, ya no sigues siendo la misma persona. A una pena de edad de 14 años, yo comencé a usar droga. Y no fue un nene bueno, una persona buena. Mi papá era un abusador, donde me daban unas pelas como si fuera yo un hombre. Y hay veces yo pensaba, ¿por qué mi papá me da en esa forma, como con un odio? Y la Biblia dice que no debemos irar a nuestros hijos, porque cuando lo iramos, el hijo comienza a criar un odio en él, y de ahí trata de buscar diferentes venidas para ser su papá, ser contento. Y hay veces para poder demostrarle a su papá que ya él es un hombre. Y eso fue lo que yo hice. Yo me metí en una ganga que se llamaba los Latin Kings, y yo siempre me le pasaba hablándole a ellos de herir a mi padre. Vamos a caerle encima, yo quiero matarlo. A veces a una edad de 12 años yo me costaba dormir y comenzaba a pensar en mi mente en cómo matar a mi padre, en ir a la cocina, agarrar un cuchillo y apuñalarlo. Y sabemos que ahora cuando le servimos al Señor, sabemos que son tramas del diablo, que el diablo le mete en la mente de uno, que el Señor los reprenda. Pero quiero hablarles sobre un joven en el libro de Lucas capítulo 15, que habla sobre este hombre, este padre tenía 2 hijos en el hijo pródigo, y vimos que uno de sus hijos le pide a su padre: Padre, yo quiero los bienes que me tocan a mí. Sabemos que vivimos en el siglo 2012, donde sabemos que cuando una persona va a recibir una herencia, ya tú tienes que ser esa persona donde muere y deja tu herencia a tu familia, a tu hijo o tu hermano o tu papá. Y vimos que este hijo no esperó que su padre muriera. Y después, antes de ir al hijo pródigo, vimos que Dios habla sobre una abejita que se pierde. Habla también de un moneto que también se pierde, y la mujer mira a la casa patas para arriba buscando esa moneda. Pero es demostrándolo a los otros cómo es Dios en nuestra vida. Lo que Él hace para rescatar una alma que está perdida o que está astray, como decimos nosotros, pastado. No solamente para el creyente, pero el cristiano también que se ha perdido, que cerraron su corazón a seguir oyendo la palabra de Dios. Nosotros fuimos criados en el Evangelio, y hay veces yo odiaba ir a la iglesia porque mi padre lo sentaba a los 8 de nosotros. Tengo 5 hermanos, 3 hermanas, y lo sentaba frente y él se sentaba atrás, y si tú mirabas para el lado o mirabas para atrás, lo que recibía era un cocotazo. Entonces yo vi a la iglesia que cuando iba a la iglesia iba a recibir cocotazo, y comencé a odiar la iglesia y no quería ir a la iglesia. Por ahí cogí un camino donde comencé a fumar marihuana y a beber a una edad de los 11 años. Ya a los 14 años yo me estaba inyectando heroína por las venas, y vimos que comencé a vender droga, a salir y entrar de la casa y ser
muchos crímenes que el hombre cuando está en el vicio hace, porque esa es una forma de él poder conseguir su dinero. Muchos vendimos droga, muchos hacemos actos, muchos hacemos trampas, pero todos hicimos lo mismo. Gloria al Señor. Lo que pasa es que hay otros que lo hacen más peor que otros. Y estamos viendo que este joven le pidió a su padre el dinero que le tocaba a él. Ahora estamos hablando de 2000 años atrás, donde no había banco. ¿Ok? En esos tiempos no había ni dinero. Había solamente coins. Y vimos que para su padre darle un tercero o la mitad de su entrada, ese padre tuvo que decirle al hijo: espérate un par de días en lo que yo consigo el dinero. No es como ahora que cuando tú tienes una herencia, tú puedes ir a un abogado y ir a la corte y pedirle esa herencia. Quiere decir que este padre tuvo que sacar un buen tiempo, porque cuando leímos la Biblia, tuvo que sacar un buen tiempo para este padre poder vender algunas vacas, algunas abejitas, algunos pollos, algunas gallinas, vender tanto y tanto terreno para poder darle a su hijo lo que le tocaba. Se codió unos cuantos días. Por eso es que dice que el hijo le pidió la herencia a su padre, y después dice, y después unos pocos días después fue cuando se fue. A couple days later was when he left. He didn't leave right away. No se fue inmediatamente siquiera que le pidió a su padre. Él tuvo que esperar. Vamos a pensar en ese hijo esperar la herencia de su padre. ¿Cómo su padre se estaba sintiendo en esa semana mientras él trataba de buscar esa herencia? Estoy seguro que la madre y su hermano y su hermana y su padre le hablaban a ese joven: pero ¿por qué tú te quieres ir? Aquí está Dios, aquí está tu Salvador. Piensa lo que va a hacer, vamos a orar, vamos a meditar, vamos a ir a la iglesia, vamos a buscarle al Señor. Pero hay veces nosotros cerramos nuestros oídos y no queremos oír la palabra de Dios, porque pensamos que ya no necesitamos a Dios en nuestra vida, y nuestra meta es de paquetar y recoger e irlo, porque ya yo estoy preparado. Yo no tengo que estar abajo de la unción de mi padre, yo no tengo que estar en la casa de mi mamá, yo no tengo que estar en la iglesia, yo no tengo que estar aquí. Ya yo estoy preparado para coger mi propio camino. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que el hombre persigue lo malo, y dice que el hombre huye sin ser perseguido, porque está en el vicio, está en lo malo, está en el pecado, se ha separado de Dios. Y vimos que después de unos cuantos días este joven reempaqueta su motete y se va. Y dice que se va lejos. Y se fue lejos porque no quería que sus vecinos, que su familia, que la gente que lo conocían a él vieran lo que él estaba haciendo. Porque su intención cuando él salió a la calle fue a recibir el dinero y malgastarlo, creyendo que iba a hacer algo mejor que su padre estaba haciendo con su dinero. Fue a lo contrario. Gloria a Dios. Y se fue para otro país. Y por allá empezó a bailar, empezó a gastar, empezó a comprar ropa, cajos, ollas, ¿verdad? Comenzó a comprarle trago a sus amigos, comenzó a salir. Y hay un refrán que dice: con un peso en el bolsillo, ¿verdad? ¿Cómo es que va? Mi amigo, un peso en el bolsillo. Y vimos que él comenzó a estar en los pares y empezó a gozarse lo que la carne le gusta, porque nuestra traición cuando miramos en el espejo es nuestra carne. Y después de yo estar tantos años en el vicio y la droga, caí preso. Me habían dado 18 años para hacerle 9 años estipulados en la prisión. Recordando que cuando yo caí en la prisión tenía un niño de 3 meses. Y yo sabía que mi esposa no me iba a esperar. Y le dije: lo mejor que tú haces es entregarle mi hijo a mi mamá. Y tú viste, porque yo voy a estar aquí 9 años. No salgo hasta el 89. Eso pasó para el 82. Y voy a la prisión
Y hay muchas cosas en la prisión que uno no quiere contar y cosas que uno ve. Pero recuerdo que yo buscaba algo que llenara mi corazón y mi alma y no lo encontrabas. Y a veces cuando me iba a los cultos de la prisión yo me comenzaba a llorar y pedirle: Señor, si tú existes, cambia mi forma de ser, porque tú no me cambias. Muchos buscamos ser cambiados, pero hasta cuando nosotros nos ponga de nuestra parte, no vamos a ser cambiados, porque ya Cristo cambió el poder del pecado cuando Él fue crucificado en la cruz de Calvario. Él tiene la llave. No que se la quitó el diablo, porque Cristo siempre tenía una llave. Por eso es que el diablo no pudo acabar con Job, porque era un reto que tenía Dios con Satanás de tormentar y tentar a Job. Pero sabemos que quien tuvo la última victoria, que fue Job, ¿verdad? Gloria a Dios. Y cuando caigo preso, mi hermana trabaja por la probatoria, y la probatoria escribió una carta al juez y me mandaron someterle una consideración de tiempo, una emoción. Y el juez dijo: está bien, le vamos a dar la moción, porque pueda que ahora que tiene un hijo puede cambiar de meterse y droga. Después que él haga mitad de los 9 años, lo vamos a soltar a la calle. Les hago 52 meses en la prisión. Y tuve unos cuantos problemas, que el milagro de Dios, de tan ciego que nosotros somos, hay veces no vimos el milagro de Dios. Tuve un problema en la prisión donde yo puñalé a un hombre más de 100 veces. Y mientras yo lo puñalaba, el cuchillo se me doblaba. Y todo el mundo comenzaba a decir que ese hombre, el pellejo de ese hombre era como cuero. Pero cuando yo me convertí, vine a los caminos del Señor, el Señor me reveló a mí, no era que era cuero, era que yo te estaba protegiendo para que tú no lo mataras. Porque yo tengo un plan para ti, pero yo no conocía eso. Me recuerdo que cuando me llevaron al capitán por la mañana para achacarme unos casos del Estado, cuando yo miro la persona que yo intenté de matar, tenía muchas llagas por toda su cara, su pecho, su espalda, y contaron más de 103 llagas. Y yo me recuerdo que cuando nosotros comprábamos lata de tuna fish, cogían el tuna fish y cogían el cuchillo, lo ponían en la lata y abrían la lata con ese mismo cuchillo. Y yo decía: qué suerte yo tengo. Qué suerte yo tengo. No es suerte, es la misericordia de Dios. Y vimos que entonces salgo de la prisión, y el mismo día que salgo de la prisión caigo al vicio de la droga de nuevo. Tenté de buscar trabajo, tenté de buscar algo que llenara mi alma, mi sentimiento, y no encontrabas. Lo buscaba en el hombre, lo buscaba en la mujer, lo buscaba en el methadone, lo buscaba en los consejeros, pero nadie pudo llenar ese vacío que yo tuve. De nuevo me busqué otro caso en la costa, con 11 bolsas de heroína y vendiendo drogas en 1000 pies de una escuela, y no llevaba ni 2 meses fuera de la prisión. Me soltaron de la estación de policía porque hicieron un error. Eso fue un error que hicieron. Al otro día tengo el encuentro con Dios. Aleluya. Porque ya tenía custodia. Mi padre le habían dado custodia de mi hijo, y mi padre no quería criar a mi hijo y no quería que mi madre lo criara. Y me dijo: toma a tu hijo y llévatelo y críalo. Y yo le miraba la cara al hijo mío y yo decía: pero ¿cómo yo voy a criar a mi hijo? Yo tengo vicio de droga. Él dijo: bueno, pues dáselo a Andy. Yo comencé a caminar con mi hijo, comencé a hablar con él, comencé a tratar de cocinarle, mantenerlo. Pero había veces que me tenía que levantar a las 6 de la mañana para caminar al methadone con un niño de 5 años y medio. Y yo caminaba para poder recibir mi tratamiento por mi adicción, que era methadone. Y hay veces mi hijo decía: papi, yo tengo hambre. Y hay veces yo le decía: yo no tengo chavo, porque todo mi dinero yo lo cogía primeramente para usar droga.
Pero yo le miraba la cara y los ojos a mis hijos, al hijo mío, y sabía que mientras yo lo miraba había algo en sus ojos inocentemente, que yo sentía gozoso cuando lo miraba a los ojos y sentía que algo me iba a cambiar. Yo caminaba a la calle de Trenton, New Jersey, y mientras yo caminaba yo oía una voz que me decía: mata a tu hijo, mata a ti tú mismo. Y yo miraba en los callejones, miraba abajo de los carros, porque creía que los muchachos del bloque me estaban haciendo una broma. Y yo no sabía que era Satanás que me hablaba. Yo lo único que sabía era que oía una voz: mata a tu hijo y mátate. En una ocasión el fiscal general me mandó a buscar, por eso es que están todos esos reporteros que ustedes ven aquí. Y una vez me mandó a buscar y yo me estaba bañando, y cuando acabé de bañarme sonó el teléfono y lo cancelaron. La segunda vez que me llamó el fiscal general, la secretaria del fiscal general, yo fui a la oficina, y cuando voy a la oficina me cancelaron el appointment. Y muchas veces yo le decía a mi esposa: yo tengo miedo de ir a hablar con el fiscal general, porque yo he hecho muchos crímenes que yo no le he dicho a nadie. Y yo creo que me salió un caso en la corte. Y si me salió un caso en la corte negra, no me espere, porque se acabó el tiempo. Porque la gente que van a ver el fiscal son gente que hablan o que le salió un caso nuevo. Por la tercera vez el fiscal me mandó a buscar. Y cuando me mandó a buscar, yo caminé hacia la oficina y toqué en la puerta. Y me abrieron la puerta, y cuando la puerta se abre, él me dice: no me pida probatoria. Y yo estaba sorprendido. Cuando voy y me acerco al fiscal general, que es jefe de todos los fiscales que trabaja juntamente con el gobernador de Trenton, New Jersey, me dijo: yo quiero saber cómo tú dejaste el vicio de la droga, porque yo miro este retrato y te miro ahora, y te miro en estos periódicos que tú estás haciendo campaña, estás dando comida, estás dando conciertos, estás dando marcha contra las drogas, y esa persona que está ahí no es el mismo persona que está en este retrato. Yo quiero saber cómo tú dejaste el vicio de las drogas. Y yo le digo a él: bueno, si yo te digo cómo yo dejé el vicio de las drogas, tú no me vas a creer. Y él me dice: trátame. Y comencé a testificar el testimonio de mi hijo, que mientras yo caminaba con mi hijo no podía mantenerlo. Hay veces yo me ponía a hacer saltos, me ponía en los callejones esperando que pasara la gente para comprar droga, y los saltaba. Si no era con un revólver, era con un cuchillo. En una ocasión yo estaba saltando a un hombre solo con un cuchillo en su cuello, y yo oí un palo que arrastraban atrás de mí, y pensaba que me iban a dar con el palo en la cabeza. Y cuando miro hacia atrás, el hijo mío arrastrando un palo para ayudarme a saltar a este hombre. Porque yo había acostumbrado a mi hijo de cuando yo conseguía la droga. Yo compraba la droga y después compraba una bolsa de dulce y le daba la bolsa de dulce. Y él lo que miraba: papi va a buscar chavo para comprar mi comida y comprar mi dulce. Aleluya. Y recuerdo que cuando yo miré atrás, el hombre trató de quitarme la cuchilla. Y mientras él trataba de quitarme la cuchilla, yo tuve que, no apuñalarlo, pero lo tuve que cortar un par de veces para escaparme con mi hijo y correr. Mientras yo cogía, yo vomitaba porque estaba enfermo. No podía ni casi levantar a mi hijo. Habían veces que yo me caía al piso cuando corría con él. Y yo pensaba: yo tengo que hacer algo con este nene. Ya yo no puedo cuidar a este nene. Me recuerdo que en una noche yo fui para casa de mi hermana carnal y le dije: Lilian, coge mi hijo para yo irme para Nueva York, porque tú sabes que yo soy una adicta a drogas, y yo viví en Nueva York y voy para allá a acabar con mi vida. Que Dios me mate o yo me coja un overdose. Yo he cogido 5 overdoses. Y de las 5 había un gente que se metió en droga conmigo y ha muerto, y yo no he morido. A mí me callaron a tubazo, a tiro, a puñalar, y con todo eso yo no he morido. Yo estuve en un coma de 3 meses y Dios no me dejaba morir. Aleluya. Y yo no sabía por qué yo seguía viviendo. Pero es la misericordia de Dios, que cuando Dios tiene algo para ti, no importa lo que esté al frente de ti, Dios lo va a quitar. Como quitó a Goliat cuando David pisó el terreno.
Y en el nombre de Jesús tú vas a caer en esta noche. El gigante que está sobre ti, Dios lo va a sacar en este día de tu camino. Yo le contaba al fiscal mientras él me miraba seriamente, y yo pensaba, quizás si yo le conto esto, quizás me meten preso, pero yo voy a contarle cómo Dios a mí me salvó, porque muchas veces yo no quería contarle este testimonio, porque me pueden meter preso, aleluya, por intentar de matar a mi hijo, pero yo lo conté porque Dios me salvó a mí atrás de mi hijo. Gloria a Dios. Y yo le contaba que cuando fui a la casa de mi hija, de mi hermana, ella me dijo: Freddy, yo no puedo cuidar a tu hijo porque estoy teniendo problemas con mi marido. Yo salí de ahí triste y comencé a llorar, y mientras yo lloraba, mi hijo me miraba y me decía: Daddy, what's wrong? Y yo decía: nada. Pero en mi mente yo pensaba: si tú supieras lo que yo estoy tratando de ser, yo estoy tratando de salir de ti. Pero yo no quise decirle esas palabras, porque yo sé que si yo le decía esas palabras le iba a romper el corazón. Porque vi a veces que él venía y me daba abrazos, y me daba besos y me decía: tú eres el mejor padre y el mejor amigo que yo tengo. Aleluya. Y fui a la casa de mi otra hermana carnal y le dije: abre y acogí mi hijo, que yo no puedo criarlo. Y mientras yo le decía esas palabras, yo comencé a llorar. Y ella me dijo: yo no puedo coger tu hijo porque yo estoy embarazada y llevo 12 años tentando de tener niños, y quiero darle todo este amor a mi hija. Yo comencé a llorar y salí de ahí. Y caminé al bloque llorando, y mi hijo mirándome. Y el diablo me decía: quítale la vida a tu hijo. Y quítate tu vida. Tu padre te rechazó. Tus 2 hermanas te rechazaron. Yo iba a ver al psiquiatra para poder seguir recibiendo la medicina para mi adicción. Y me decía a mí que yo nací para ser un adicto a droga. Que esto es una enfermedad que yo he cogido de mi bisabuelo o de un familiar. Que yo voy a ser un adicto, y que ese hijo que yo tengo ahí también me va a salir adicto. Y cuando yo salía de ahí, yo salía derrotado, salía molesto, tribulado, sin fe, sin esperanza, porque ahora me dijeron que voy a ser un adicto por el resto de mi vida. Y el diablo me decía a mí: tú naciste para ser un adicto a droga. Pero sabemos que es una mentira del diablo, que el diablo le pone al hombre, aleluya, para que el hombre no clame a Dios, para que el hombre entienda que su vida no vale nada. Pero la Biblia dice que Cristo vino a buscar lo que se ha perdido. Amén. Y salvaste en esta tarde. Amén. Cuando voy a la casa de mi tercera hermana Ana, yo me recuerdo que ya yo comencé a poner mis pies en el escalón y estoy llorando, y cuando entro ella me dice: yo sé a lo que tú has venido, y yo no puedo coger tu hijo, porque si cojo tu hijo tú vas a estar molestándome, y ya yo acabé de criar, yo no puedo coger tu hijo. De ahí yo salí y oía las voces más poderosas que antes. Vi a una voz por acá, otra por acá, oía un montón de voces: quítale la vida a tu hijo, quítate la vida. Y yo caminando y mirando los cajos y mirando los pasillos. Cuando llegué a casa, abrí la puerta de casa, cogí un palo y le di a la cabeza de mi hijo, y él vio cuando yo levanté el palo y se metió abajo de la cama, y yo rompí el palo con el sting del gire y lo rastré por los pies y lo rastré al baño, abrí las plumas, y pensando que agua iba a salir por la bañera, la agua empezó a salir por la lucha. Y yo lo agarré a él poniéndole esta mano por frente y esta por atrás, y lo levanté, y mientras yo lo levantaba, él me pateaba el pecho y la barriga y me decía: papi, no puedo respirar, papi, perdóname por ser un nene malo, oh papi, déjame ir, no puedo respirar. Y él me pateaba y me pateaba y me pateaba, y mientras él me pateaba, más yo quería que él se muriera, y él se seguía tragando la agua y me gritaba: papi, no puedo respirar, me estoy tragando mucha agua. Y mientras los ojos se le
fueron hacia atrás. Él se me puso un hongo en mis manos y se puso más pesado, y yo lo levantaba para que él siguiera tragándose la agua. Y de repente yo sentí que salió un cuchillo del ceiling y cortó mis dedos, y sentí un ardor en mis dedos, y lo dejé ir. Y cuando lo dejé ir, caí hacia atrás sobre el piso y caí sentado. No podía mover mi espalda, no me podía levantar, solamente podía mover los brazos, solamente podía mover las piernas, no podía levantarme. Y cuando miro, veo al hijo mío que está flotando en el aire, y cuando yo lo veo que está floteando, lo primero que yo digo, un fantasma, yo tengo que salir de aquí. Pero hoy yo te digo a ti que no era ningún fantasma, ese era Dios. Jesucristo tenía a mi hijo en sus brazos y lo estaba acostando al piso. Y cuando él acostó a mi hijo en el piso, que yo no podía moverme, yo sentí una mano que me dio por la espalda, y yo empecé a respirar en la boca de mi hijo, y Dios me dijo, clámame a mí, que hoy yo te voy a salvar. Y cuando yo digo, Señor, perdóname por acabar de matar a mi hijo comenzó a botar el agua por la boca y comenzó a clamar a Jesucristo conmigo. Y él decía estas palabras: oh Jesus, I don't know who you are, but help my father, help my father. Oh Señor, yo no sé quién tú eres, pero ayúdale a mi papá, ayúdale a mi papá. Y mientras yo lloraba, él comenzó a abrazarme, comenzó a llorar por mí. Y hoy yo te digo a ti que fue Cristo que salvó mi vida. Yo le digo al fiscal, por eso fue que yo salí de la droga, porque Cristo me salvó. Cristo me quitó mi hijo de mis manos cuando yo lo iba a matar, y salvó mi vida. Vive Dios, aleluya. Y él se quita los pehuelos de su cara y comienza a limpiarse sus ojos, y me dice: vete para allá abajo para que te cojan el orín, no ven a la corte, porque ya yo me había hecho culpable. Me habían ofrecido 8 años para hacerle 4, después lo costaron de 4 a 2 años. Yo me había hecho culpable y estaba supuesto ir el viernes para sentencia, y el miércoles estaba hablando con el fiscal. Y quiero dejarte saber que mi hijo tiene 28 años y somos los mejores amigos ahora. A veces yo le pido: Freddy, perdóname por lo que yo hice. Y él me dice: papi, ¿cuántas veces me va a pedir perdón? Gloria a Dios. Eso Dios lo hizo para salvarte. Aleluya. Y sacarte de las drogas. Santo Él trabaja con American Airlines y siempre está en mi casa. Gloria a Dios. Y él está bien. Eso a él no lo molestaba mentalmente. Gloria a Dios. Es un hombre que tiene temor de Dios, y a veces me llama y me pide cosas sobre la palabra. Y algún día yo estoy orando para que cuando yo dé mi testimonio esté junto conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Para que la juventud sepa lo que Dios ha hecho. Fui y cogieron mi prueba. Me dijo el fiscal: no ven a la corte el viernes. No fui a la corte. Me llamó ese mismo día el viernes y me dijo: mira, no ven a la corte esta mañana, ven el otro viernes. Yo voy a recomendar probatoria. Después que no había probatoria, había un violation de parole. Quitaron todo eso. Gloria a Dios. Pero sabemos que fue Dios. Entonces yo sentí de parte del Señor, con los jóvenes de la iglesia, repartir comida, dar tratado, dar concierto y marcha. Y me recuerdo que me vino un reportero a sacarme un retrato, y yo le iba a decir al reportero: no me saque el retrato, y el Señor me dijo: ¡calla! Yo lo he puesto ahí. Cuando voy a la corte, están los reporteros de la televisión y no nos dejaron entrar, y entraron los reporteros, y me recuerdo que mi iglesia estaba en ayuno. Todos los días ayunaba una persona para mí, y me dice el güey cuando lo voy a ver: párate aquí. Y yo no sé cuánta gente tú dañado o le he introducido a las drogas, pero yo veo tu récord y veo que tú debes estar más o menos de 20 a 30 años en la prisión. Y yo no sé cómo tú pudiste convencer al fiscal y cómo el fiscal me pudo convencer a mí, pero yo voy a recomendar probatoria. Y la gana que me dieron, yo sé quién
fue el que te convenció, fue el Espíritu Santo, porque cuando Él dijo hay algo raro en los 25 años de yo estar dirigiendo esta corte y no sabe lo que era, yo podía decirle es el Espíritu Santo que está aquí, porque yo miraba a los hermanos de la iglesia y estaban llorando y estaban locos por brincar. Yo miraba a mi esposa y ella comenzaba a llorar, igual que este joven se sentó y le estaba dando comida a los pigs. ¿Cómo se dicen pigs? A los cerdos. Dándole comida a los cerdos. Hasta ahí los lleva el diablo. Los lleva arrastrando, los lleva viviendo en shooting gallery. Los lleva durmiendo en cajos vacíos, casas vacías. Porque el enemigo no quiere que tú tengas nada bueno. Él quiere que tú tengas todo malo. Él quiere que tú te mueras en el pecado. Porque entonces Él se le ríe en la cara de Dios. Mira, otra arma que yo pude llevar al diablo. Según esos sacrificios que están siendo en estos últimos días sobre el aborto. Es un sacrificio a Satanás. Que cuando cada rato que hay una mujer que comienza a hacerse un aborto, el diablo se le ríe a Dios en la cara. Aunque Él sepa, sabe que un niño cuando muere, que no sabe lo que es bueno y mal, como quiera se va con Dios, pero como quiera el diablo sigue destruyendo. El diablo acabó con nuestra vida. Que dice el diablo vino a robar, a destruir y a matar. Ya robado, ya destruido, pero no podido matar porque Dios estaba envuelto. Este joven comenzó a perder todo su dinero. Todo el mundo le dio la espalda. Se fue a trabajar en una finca dándole comida a los cerdos. Él miraba esa comida y cuando él la miraba le deseaba comer, pero comenzó a meditar y se sentó y vía algo que entró en él y se dio de cuentas. Y mira lo que dice. But when he came to himself, cuando él vino a su conciencia, en otras palabras, él vino y reconoció lo que él tenía en su casa. Él reconoció lo que él tenía en su iglesia. Él reconoció lo que él tenía en el programa. Él reconoció todas las bendiciones de Dios. Y cuando él reconoció eso, dijo, y se humilló ahí mismito. Él no dijo, no, yo no voy para allá porque me van a tratar mal. No, yo no voy para allá porque no me dan parte. No, yo no voy para allá porque no me ayudan. No, yo voy para allá. Y voy a ser un servidor. No voy a ser nadie en la casa de mi padre. Yo le voy a servir. Yo voy a fregar. Yo voy a limpiar la casa. Yo voy a trabajar con los cerdos, con las vacas. Yo voy a bajarme. Yo quiero ser un servidor para mi padre. Y cuando él llegó a la casa de su padre, Dios lo vio de lejos. Y Dios no esperó que él llegara. Porque Dios se dio de cuenta que él se había arrepentido. Que él había dicho, yo voy para la casa de mi padre. Y voy a ser un servidor. Porque vieron dos cosas en su vida. Primero se dio de cuenta su conciencia y después confesó que él va a ser un servidor, que él no era grande ya más nada, que ahora él era un servidor y iba a su casa de su padre para servir en esa forma. Pero cuando el padre lo vio, cuando Dios te ve que tú te arrepientes, él no espera que tú llegues a él corre, llega a tu persona como hizo, aleluya, con muchos hombres de Dios. Cuando abrieron su corazón a Dios, él corrió hacia ellos, lo abrazó, comenzó a besarlo y estaba tan contento que cuando él le dio la sortija, significando que todo lo que él había perdido y todo el dinero que él le había dado, ahora él lo puede tener para atrás. Que cuando se puso la sandalia en sus pies, le puso la ropa, diciendo que ahora él no es un sirviente, él es parte de la familia de Dios. ¿Cuántos quieren ser parte de la familia de Dios? Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Te adoramos, te alabamos.